Un saludo, amigos. El Evangelio vuelve a interpelarnos, vuelve a hablarnos. Es decir, Jesucristo, Dios, vuelve a comunicarse con nosotros y solo eso es motivo de alegría, solamente eso. En esta ocasión, el Evangelio de Marcos nos pone delante este pasaje en el que los discípulos le dicen a Jesús: unos están echando demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir. Vamos a ver cómo entender esta primera parte del Evangelio. Lo que importa en este Evangelio no es el hecho de echar demonios o no, sino que lo que importa es la tolerancia, y la tolerancia dentro de la Iglesia. ¿Cómo debe ser esa tolerancia? Estamos en tiempos en los que quizá en la Iglesia hay mucha gente que piensa que durante mucho tiempo hemos sido demasiado tolerantes. Y por eso nos han venido los males a veces que hay en la Iglesia, de esta difuminación a veces del mensaje, de esta mediocridad a veces de la vida cristiana, y que la solución pasa por ser menos tolerantes, por ser más radicales en nuestras ideas y en el mantenimiento de nuestras acciones. Pero bueno, independientemente de lo que pase o no pase, ¿qué es lo que nos dice Jesucristo y el Evangelio? ¿Qué es lo que realmente importa? Fijaos, la primera lectura nos lo sitúa. Ya pasó lo mismo en época de Moisés, cuando ese espíritu de profecía se reparte. Dice, y unos de fuera estaban profetizando en nombre y se lo hemos impedido. Y Moisés dice, ojalá todo el pueblo fuera profeta y profetizara en nombre de Dios. Nos está dando un poco la idea de por dónde va este Evangelio. Los discípulos dicen, se lo hemos impedido porque no anda con nosotros. Esto es algo que pasaba, se sabe que había judíos que hacían exorcismos en nombre de Yahvé, en nombre de los santos del Antiguo Testamento, del rey Salomón, por ejemplo. ¿Qué es lo que dice Jesús con respecto a esto que les ha pasado, de que hay no cristianos, digamos, no seguidores de Jesús, que están echando demonios? Jesús muestra una postura de tolerancia hacia esta situación, de tolerancia hacia el que hace el bien no siendo cristiano. Quien no está contra nosotros está a favor nuestro. Es una expresión redonda, pero si la pensamos un poco, desconcertante, porque en el Evangelio hay otras expresiones exactamente contrarias a esta. Esto es curioso. Jesús aquí dice, quien no está contra nosotros está a favor nuestro. Pero Jesús también había dicho, el que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Es decir, o conmigo no hay término medio. Podríamos decir, ¿en qué quedamos? Parecen cosas contradictorias. Y es que se abre aquí otro gran campo, que es el del discernimiento. Pues mira, hay cosas, hay verdades que en unos momentos deben ser de unas maneras y en otros momentos de otra. Y esto no es mediocridad, y esto no es adaptarse, sino que en unos momentos referentes a unos temas, pues hay que aplicar una serie de ideas, y referentes a otros temas, otras. Estas dos ideas de Jesús, el que no está conmigo está contra mí, o la otra, quien no está con nosotros está a favor nuestro, pues se aplican a unos temas y no a otros. Ese discernimiento es el que, a mi juicio, humilde juicio, es el que sí que hay que cuidar muchísimo más. El discernimiento es muy importante dentro de la Iglesia. El discernimiento es buscar lo que Dios quiere en cada momento y en cada situación. Y saber aplicar el Evangelio en cada momento, en cada situación, no es fácil. Y ahí es donde necesitamos unos a otros poder ayudarnos y saber ayudarnos y acudir a la gente sabia que hay dentro de la Iglesia y a la gente a la que Dios da este don de discernimiento, y a la gente que tiene pues un mayor grado de santidad o de experiencia de Dios o de conocimiento por llevar mucho tiempo caminando en la fe.
creo que aquí en el discernimiento sí que hay que hacer un subrayado muy importante, porque a veces se disciernen las cosas sin tener todos los papeles sobre la mesa o incluso excluyendo algunos. Me llama la atención como hay gente que hace discernimientos excluyendo la posibilidad de que el demonio pueda actuar, por ejemplo. Y claro, ¿cómo vas a discernir una cosa si excluyes a uno de los protagonistas que pueden estar actuando en la vida de las personas? Hay que tener mucho cuidado con esto. En todo caso, Jesús nos anima a colaborar en el bien con el que haga el bien. Él pone el ejemplo, si uno os da un vaso de agua, simplemente eso tan sencillo, pues no quedará sin recompensa. Cuando él habla de cómo hay que ejercer la caridad, habla del buen samaritano, un extranjero, no cristiano, no seguidor de Jesucristo, que hace el bien. Nos anima a colaborar con todas las personas que hagan el bien, y eso es indiscutible. Y en la segunda parte del Evangelio nos habla del escándalo. El escándalo es inducir a otros al pecado, hacer tropezar a otros en las cosas de fe, llevar a otros no al bien, sino llevarlos al mal, al pecado. Especialmente llevar al mal a estos pequeños. Con estos pequeños se refiere a los creyentes en Cristo. A estos que son creyentes en Cristo, poner en peligro su fe. Esto es el escándalo. Y Jesús dice, un castigo severo. Más le valdría colgarse al cuello una piedra de molino, que son miles de kilos, y arrojarse en el mar. Es mejor, es decir, es mejor morir que robar la fe a otro, que servir de tropiezo para la fe de otros. ¿Qué es lo que está queriendo decir Jesús con esto? Desde luego no que nadie se ponga una piedra de molino y se tire, ni tampoco que el pecado de escándalo sea irreversible. Una persona puede hacer tropezar a otro en la fe y hay lugar al arrepentimiento y hay lugar al perdón. No es que sea irreversible, sino lo que está queriendo recalcar es la gravedad de este pecado. La gravedad de ser causa de tropiezo al mal o contra la fe para otras personas. Es grave, lo cual no quiere decir que no sea perdonable, que no nos podamos arrepentir de ello. Pero es grave y no podemos jugar ni tontear ni bromear con estas cosas que pueden hacer daño a otros. Además señala, pues si tu ojo te hace caer, sácatelo y tíralo, o si tu brazo, pues córtatelo y tíralo. Es decir, va poniendo estos ejemplos que hay que entender. Es decir, ¿qué quiere decir con esas alusiones a esos miembros del cuerpo humano? Pues que las tentaciones que vienen de nuestra propia naturaleza humana, es decir, de nuestro ser humano, de ahí surgen una serie de tentaciones por nuestra propia debilidad, por nuestras inclinaciones, por nuestro pecado original. Están esas concupiscencias que nos llevan al mal. Y nos quiere hacer ver que debe haber una lucha por vencerlas, una lucha por vencer el mal en nosotros. ¿Por qué? Pues porque hay una posibilidad de ser vencido, porque no debemos sobrevalorar nuestras propias fuerzas, porque si nos ponemos tú a tú con la tentación, entonces sucumbiremos y hay que aprender a rechazar debidamente las tentaciones y el mal que nos acecha. La vida cristiana no consiste en llegar a una balsa de paz, sino que se ejercita en la lucha contra el mal que siempre está en torno a nosotros. Es una victoria del bien sobre el mal, de la gracia sobre el pecado. Dejadme para terminar, dejar como una breve reflexión, y es invitaros a pensar dónde suelen estar tus ocasiones de pecado. ¿En qué circunstancias se comienzan a dar esa inclinación al pecado, esa tentación? ¿Dónde están los peligros en tu vida de cara a tu salvación? Cuando te entran ganas, ¿no?, de separarte del Señor, o te vienen todas esas tentaciones. Debemos aprender a rechazar la tentación en el primer momento.
El primer momento es el más fácil. Como empecemos a tontear un poquito, a dar un poco largas, a acunar un poquito esa tentación, lo normal es que acabe venciéndonos, o por lo menos provocándonos mucha tristeza, mucha amargura y mucha frialdad en cuanto a seguir al Señor. Debemos aprender a rechazar en el primer momento. Y el rechazo se prepara anteriormente, con muchos momentos o algún momento durante el día en el que hagas un acto de rechazar el mal, de no querer pecar, de querer alejarte de todo lo que ofenda a Dios. Es decir, lo que en la Iglesia hemos llamado siempre el propósito de la enmienda, el no querer entristecer a Dios, el rechazar todo lo que sea ir contra su voluntad. Pues nada más, feliz domingo y que sea un domingo de alegría, de encuentro con el Señor y de decisión de seguirle en todo. Un abrazo.